estamos dentro. Ok. Bien, Shalom Alejem. Ahí tienen en la pantalla una breve reflexión. Antes de iniciar, léanla, medítenla, porque es un famoso cliché. ¿Quién no puede amar a Dios? Díganme ustedes, ¿quién no puede amar a Dios? Entonces, quiere decir ese texto que todo lo que me pasa es para bien. ¿Alguien quiere darle lectura? Todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Quiero que ante todo, ¿sí?, cualquier intento de escudriñar las escrituras, ¿sí?, cualquier intento de escudriñar las escrituras sin lo hebreo, sin las costumbres hebreas, se pierde un 70%. Aunque leas el Nuevo Testamento como le llamas, Tú vas a decir, bueno, ¿y por qué? Porque la Biblia, la palabra Biblia es un conjunto de libros, es una colección de libros hebraicos y no puedes estudiarla sin una base hebrea, sin un diccionario que te traduzca palabras que las religiones no quisieron traducir. En esta ocasión vamos a reflexionar, no metiéndonos al Strong, no estudiando de una manera, vamos a hacerlo de una manera diferente, con conocimiento que ya debemos de tener. Es decir, ¿quién no puede amar a Dios? Todos usan este cliché, pero ¿qué es cliché? ¿Sí saben qué es cliché? Una palabra que usan constantemente, ¿no? Sí, una idea trillada, así dice el diccionario, una idea trillada que se ha empleado con demasiada frecuencia y que ya no sorprende a nadie. Estás en un problema y te dicen eso. ¿Por qué? Dicen, todas las cosas te ayudan para bien si confías en Él. ¿Dios quiere algo malo para ti? ¿Dios te ama? ¿Ok? Entonces Dios no quiere nada malo para ti. Entonces, ¿por qué me va mal? Entonces, cuando te está yendo mal, usan este cliché. Usan esta idea trillada de que todo es para bien, que es un plan de Dios. Cuando tú estás en problemas, por ejemplo, problemas de salud, problemas económicos o problemas sociales, etcétera. ¿Cómo solucionas estos problemas? ¿Sí? Hoy quiero resolverle estos problemas a todos, estos problemas. ¿Por qué de salud? ¿Por qué económicos? ¿Y por qué sociales? Estos tres, vamos a estudiar el texto que está aquí abajo, porque ese es el cliché, pero el texto completo es este. ¿Sí? El texto que está aquí abajo, este cliché sacado de la Biblia, para que veamos qué es lo que está sucediendo, para confortar esas malas decisiones y que pienses que Dios tiene la obligación de solucionar todo. Y vamos a verlo bajo el contexto correcto. Y pareciera que tú lo lees y dices, pues sí, está diciendo que te va a ayudar, sí, pero vamos a ver cómo se obtiene esa ayuda de Dios, cómo una enfermedad puede venir a ser su propósito, cómo un problema económico puede venir a ser su propósito, cómo un problema que tengo en la sociedad es un propósito, porque tenemos muchos problemas a veces con personas para relacionarnos y pueden salirse de control. Para eso quiero subrayar dos partes muy importantes de ese texto. ¿Ya los vieron? A los que aman a Dios. Ok. ¿Cómo? El primero, a los que aman a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Cómo lo sabes? Porque está escrito.
¿Ok? Entonces, para que Dios esté atento a mí, tengo que amarlo. Si tengo una enfermedad, ¿sí? Si tengo un problema económico, si tengo un problema con la sociedad, con amigos, vecinos, familiares, tengo que amarlo. Si vemos aquí es demasiado claro. Para obtener la ayuda de Dios, debes amar a Dios. Pero también te debe llamar para un propósito. A los que conforme a su propósito son. Entonces, va a ser el propósito de Dios. Dice, aquí ya está la solución. Pero ¿cómo se ama a Dios? Tú dices con los mandamientos. Para eso, vamos a ver las citas de lo que dice la Escritura, amar a Dios, porque todos dicen amar a Dios. Todos dicen seguir a Dios, pero verdaderamente eso es verdad. Sabérselos no quiere decir que ames a Dios. ¿Un pastor ama a Dios? ¿Un sacerdote ama a Dios? Vamos a ver, en base a la verdad de lo que está escrito, y vamos a resolver esos tres problemas: enfermedad, economía y social, sabiendo cómo amar a Dios. Así de simple se van a resolver. Con este texto se resuelven. Bien, textos: Éxodo 26, Deuteronomio 7:9, Nehemías 1:5 y Juan 14:15. Tú citaste Juan 14:15. ¿Quieren ayudarme con la lectura fuerte y claro para que se escuche? Su participación es importante, pero quiero que hablen fuerte, ¿sale? Porque se escucha muy lejano. Entonces, estos son citas de la Escritura, de ese compendio de libros, que son totalmente hebraicos, que cada uno tiene un significado, pero fíjense cómo se torna en una misma, no sé, un mismo enfoque. No cambia. Aquí están 1, 2, 3 del Antiguo Testamento como mal llamado lo nombran, y Juan 14:15, que es del Nuevo Testamento, como mal nombrado está. Pero bueno, ese es otro boleto. Aquí las cosas son bastante claras, no requiere de traducciones, solamente del raciocinio personal, de lo más pequeño. Cualquier niño lo puede razonar, lo puede entender. Y fíjense bien qué es lo que nos dice Éxodo 26. Éxodo 26. Y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Okay, Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Hashem tu Elohim es Elohim, Elohim fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Nehemías 1:5. Y dije, ruégote, oh Hashem, Elohim de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, así, ya lo leímos. ¿Cómo se ama a Dios? Guardando los mandamientos. ¿Cómo se obtiene la misericordia de Dios? Guardando los mandamientos. ¿Cuántas generaciones te protege? Hasta las 1000 generaciones. 1000 generaciones. Entonces el texto nos decía, tienes que amar a Dios para que todas las cosas te sucedan para bien. ¿Amas a Dios? Ahora imagínense, las religiones enseñan que no debes de guardar los mandamientos. Es más, pastores de 60 años no se saben los 10 mandamientos. Ahora te pregunto, ¿aman a Dios? Si ni siquiera se saben los mandamientos. ¿Sacerdotes aman a Dios? Ahora, ¿qué me importan los demás? ¿Amamos a Dios? No se trata de decir me sé los mandamientos, se trata de hacerlos. Se trata de cumplirlos. Bien, vamos, sabiendo cómo se ama a Dios, entonces, ¿cómo se resuelven los tres problemas mencionados? La enfermedad, la economía y el problema social. Este mensaje es para ti, que estás atento. No es para todos. No es para todos. Muchas veces pensamos que estamos hablando
y que nos están entendiendo. Cuando hablamos con una persona, pensamos que nos está entendiendo el 100% y no es cierto. Cada quien recibe lo que quiere. Tú puedes regañar a tus hijos y pueden ser 5 hijos. Cada uno recibió una información diferente. Imagínense Adán y Eva hablando con Caín y Abel. ¿Quién recibió torcido el mensaje? En base a las acciones es lo que vas a recibir. ¿Sale? Entonces, está en ti, no en nadie más. Así vas a poder resolver enfermedades, vas a poder resolver economía, vas a poder resolver un problema social de poderte adaptar ante la sociedad. ¿Cómo nos dice el texto? Aquí ya está subrayado, entonces diría, y sabemos que los que guardan los mandamientos de Dios, y sabemos que los que guardan los mandamientos de Dios, todas las cosas que, esa es la primera parte del texto. ¿Por qué? Ahí les van las respuestas. ¿Por qué si es enfermedad? Debes saber que te está corrigiendo. Las enfermedades son desobediencia a los mandamientos. Por eso este texto es muy simple. Cuando te viene una enfermedad es porque eres desobediente a mandamientos. Yeshua, ¿qué les decía cuando los curaba? Vete y no peques más. Cuando no tenemos una enfermedad, este mensaje no nos importa. Pero cuando nos está atacando una enfermedad mortal, entonces sí, alertamos todo. O sea, nos encanta el cuerazo para entonces sí poner atención. Yeshua les decía, vete y no peques más. ¿Qué es pecado? Infringir la ley de Dios. Pecado entonces es desobedecer los mandamientos de Dios. Entonces, ¿estás amando a Dios o no lo estás amando? Entonces, amar es obedecer. ¿Qué sería lo contrario? Desobedecer o aborrecer. Entonces, por conclusión, la enfermedad es por desobedecer los mandamientos. Entonces aquí se resuelve. Si tú amas a Dios, precisamente todas las cosas te van a ayudar a bien. Pero si no guardas los mandamientos, este texto no te aplica. Ahora, debes de saber que para curarte, debes de saber qué mandamiento fue el que desobedeciste. Porque hay mandamientos positivos y mandamientos negativos. Ahí les va una información. Si es mandamiento positivo que infringiste, son enfermedades en órganos vitales. Y negativos se contemplan nervios y tendones. Son 365 negativos, son 365 tejidos conectivos, venas o tendones. Es decir, por ejemplo, una enfermedad, arteriosclerosis, es una acumulación de grasa en las arterias. Eso produce un rompimiento. Las varices son mandamientos negativos. Esos son mandamientos negativos. Es decir, que estás haciendo lo que no debes de hacer. Mandamiento negativo, no matarás, estás matando. No robar, estás robando. No mentir, estás mintiendo. Cuando el mandamiento dice no y lo estás haciendo, entonces te va a ver enfermedades como una torcedura, como una contractura. Esos son mandamientos negativos que no debes de hacer. Pero cuando tienes un problema en el corazón, estás violando un mandamiento positivo. Es decir, estás dejando de hacer algo que tienes que hacer. Exactamente. Si yo, ya lo he dicho varias veces, si yo este vaso tuviera un hoyo aquí, ¿qué debo de hacer? Su mandamiento positivo es servir para poder llevar agua. Pero si no puedo echarle agua, ¿para qué sirve? Para nada. Entonces empieza a atacar órganos muy vitales como los pulmones, mandamiento positivo.
riñones, mandamiento positivo, hígado, páncreas. ¿Y cuál es la función del páncreas? Regular la glucosa, el azúcar en el cuerpo y generar enzimas para la digestión. Entonces, si tienes diabetes, estás violando mandamientos, ¿qué? Ahora tienes que ubicar de qué lado es y por qué es. Y entonces sí, todo se va a ir corrigiendo y se te quita la enfermedad. No existe enfermedad que no se quite. Dice el salmista, el Eterno habla en las noches a mis riñones. Todas las claves y todos esos misterios están escritos. Pero cuando no hay una buena dirección de la Torah, de la instrucción, de guardar los mandamientos, pues obviamente no pueden encontrar la solución a sus problemas. Y se mueren. ¿Es justo o es injusto? Justo porque está dentro de la ley. Cuando tú pierdes un miembro, exactamente, cuando tú pierdes un miembro, ¿sí? Son positivos, que se están violando. Entonces, amando a Dios, te protege y todo lo que te venga es para bien. Los apóstoles perdieron la vida y les fue para bien, en base a su llamado. O sea que si tú no guardas Torah y tú no tienes idea de lo que estás viendo y estás viendo que una persona grande que está explicando la Torah y muere o le pasa algo o se enferma, tú no tienes ni derecho de juzgarlo porque no sabes ni lo que está pasando. No tienes la autoridad para juzgar si no conoces cuál es el proceso y por qué está cayendo eso conforme a su llamado. Entonces Él te va a proteger y todo lo que te venga va a ser para bien. Bueno, ahora, la economía. Cada mandamiento dado por Dios también afecta a la economía. ¿Sí? Ese sería el segundo punto. Tiene consecuencias garrafales. Porque, por ejemplo, no robarás. Tú sabes que si tú robaste, y eso no se quita, o sea, eso aunque no te agarró la ley, aunque tú robaste, tienes una deuda de todo lo que robaste de 4 veces más. Y es peor cuando de lo que tú robaste es el sustento de una persona. Entonces, aparte de lo robado, tú tienes que pagar 4 veces. No se lo vas a pagar al que le debes, te lo van a cobrar. El Señor cobra todo aquí. Dice que al justo y al injusto. Al inicuo y al obediente. Todo te lo cobra aquí. Entonces, por eso dice el texto, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí lo han oído? Sí. ¿Cómo dice? Léanlo, por favor. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí les está hablando de una ansiedad, de un afán, de estar correteando la riqueza, de estarse angustiando. Pero Yeshua da la fórmula perfecta. Busca primero el reino es obedecer los mandamientos. Porque si tú eres mexicano y dices, no, yo soy estadounidense y no guardas nada de lo de Estados Unidos, no funciona. ¿Sale? Necesitas tener papel, necesitas ser bien acreditado, necesitas vivir allá, necesitas, para tener todos los beneficios, tener tu acta de nacimiento, todo lo que manda del otro lado, su ley. Entonces, buscar el reino de Dios es obedecer los mandamientos. Su justicia es lo que Él manda. Y todas las necesidades te serán, ¿qué? Te está diciendo, y luego vas y buscas. Primero búscame a mí y luego vas y buscas el pan. O tu necesidad. ¿Eso te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Que esas cosas te van a seguir cuando tú busques la voluntad de Él. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Guardar sus mandamientos. La voluntad es sus mandamientos. Entonces, se busca primero la obediencia a Dios y todo lo demás se añade solito. Ahora, el tercer problema. ¿Cuál es? El social. ¿Cómo se soluciona? Eso se soluciona al guardar los mandamientos. ¿Por qué?
Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es un problema muy grave, ¿no? No adulterarás. ¿A quién se lo haces? No matarás. Estamos hablando de una relación social. La sociedad no se forma de una persona, ¿eh? La sociedad es cómo nos desenvolvemos. Le robas no nada más a uno, te agarras a robar a varios, a codiciar a varios. Y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una fórmula que se completa con cada mandamiento. Así, una fórmula, como un guisado. Si no le echas eso, pues no te vas a ver. Muchos hoy en día caen en el error de pensar que los mandamientos, todo se cumple amando al prójimo. Pero te repito, adulterar, no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un resumen, es decir, que al cumplir cada mandamiento, cada uno, protegiéndolo de no hacerlo, estás amando ¿a quién? O dime, ¿hay otra fórmula fuera de los mandamientos con la cual tú puedas amar a tu prójimo? No existe. Muchos tienen torcida la mente pensando que amar es tener relaciones. Eso no es amar. Y aquí el problema es que te dicen, te engañan diciéndote, pues debes amarlo y listo. Pero no te dicen cómo. Te quitan los mandamientos y dices, pues tienes que amarlo, ya con eso ya le hiciste. Ya no necesitas cumplir nada de la ley. ¿Quién mandó esto? Elohim, nuestro Dios. Y la fórmula para el desarrollo social, para mejorar tu relación con los demás, con tu esposo, con tu esposa, es amando al prójimo, cumpliendo estos mandamientos. Es no adulterando, no matando, no robando, no codiciando, no hablando mal, no engañando, no mintiendo, no golpeando, no estafando, no aprovechándose. No aprovechando cada momento, no todo a tu favor. Es que tú no me quieres. ¿Por qué? Pues porque tú no haces por mí. Todo el tiempo queremos para nosotros, pero no queremos dar. Entonces vas a mejorar, vas a resolver este problema social, vas a mejorar tu relación que tú quieres, porque amar es dar. Entonces sí, regresamos al texto inicial. ¿Sí? Cuando Él te llama, a lo que refiere Pablo es a la obediencia. Porque Él no quiere que ninguno sufra y tampoco quiere que se pierdan, pero debemos entender que el propósito de la ley, el propósito de los mandamientos es amar, se está refiriendo a dar. Y entonces todo lo demás se te va a venir añadiendo. El amor no es recibir, el amor es dar, el amor protege, el amor cuida, el amor corrige. El amor corrige. Conclusión. Amar a Dios es obedecer ¿qué? ¿Cómo los obedeces? ¿Haciéndolos o no haciéndolos? Eso que nos quede como reflexión. Amar es dar. Entonces, si estás enfermo o tienes problemas económicos o sociales, antes de usar este cliché, debes saber si estás guardando los mandamientos. Porque el hecho de escucharlos no quiere decir que los estás guardando. ¿Cómo dice Romanos? Dice, no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados delante de Dios. O sea, el hecho que oíste no quiere decir, a partir de ahora, quiere decir que ¿debes de qué? Cumplirlos. Para saber si estás bien, porque si no los estás guardando, entonces estás fuera del texto, no entras en este texto, no estás amando a Dios, entonces este texto no te sirve. Entonces
si estás pasando por un problema de enfermedad, estás pasando por un problema económico o estás pasando por un problema que no te relacionas con la sociedad, que no puedes encontrar pareja, que no puedes hacer nada, que todo parece, no tienes amigos, es porque eres egoísta y solo quieres para ti. No estás guardando los mandamientos. Eso es para formar un entorno social. Eso es para formar, no que te estén dando, que todo mundo y que tú seas el centro de atención, no, que tú tienes que dar. Entonces, si esto está al revés y no guardas mandamientos, quiere decir que es tu culpa. Es un castigo por tus decisiones. Amar. Repito, amar, grábatelo bien en tu cabeza, no es recibir. ¿Es dar a quién? Porque de tal manera amó que dio a su único hijo. Él muestra, da primero el ejemplo. Bien, entonces, como nos dice segunda de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos según sus que caminemos, que andemos, ese es el camino que debemos. Yo soy el camino, él mostró cómo se hacía el camino, Yeshua mostró cómo obedecer. Este es el mandamiento, que andéis en él, como ustedes habéis oído desde el principio. Está hablando de los 10 mandamientos que se desenvuelven en 613. ¿Y cómo voy a aprender tantos? ¿Están basados en los 10 mandamientos? Oye, mira, no me dieron mal, bueno, es culpa de él, me dio cambio de más. Es que dice no robarás, pero es que no estoy robando, él me lo dio. ¿Has oído no vas a defraudar? Ah, sí, pues ese es otro de los 613. Es un ejemplo de no robar. Oye, aquí tengo el dinero de la paga de tal persona, pero no vino. Pues ahí cuando venga, ¿qué dice la palabra? Hay de los 613 que dice, no retrases su pago. Ve y dalo, porque te lo estás robando. Y así se desarrollan muchos mandamientos. ¿Amas a Dios? Sí, lo amo, yo amo mucho a Dios. Sí, ¿cómo? Pues así ¿cómo? ¿Cómo se ama a Dios? Guardando sus mandamientos. Esto lo está diciendo Juan. Por eso debemos de amar a Dios guardando sus mandamientos. Quiero que reflexionemos sobre esto. Así que, bien, Shabbat Shalom, casa de Judá. Shabbat Shalom, Efraín, casa de Efraín. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén. Dale like, compártelo. Si en algo te ministra, compártelo. No te lo guardes, porque entonces, ¿de qué sirve? Si algo entendiste, compártelo. No lo guardes. Nada más, sino compártelo. Y si tú logras entender lo que estamos transmitiendo, enséñalo y vas a entenderlo un 95%. No el 100%, pero un 95% sí. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.